Buenas tardes. Estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 1, el 8 y el 14. Vamos a presentarlo. El equipo está conformado por Ariel, Valeria, Fernanda y pues yo, Ernesto. Y pues vamos a comenzar. El objetivo 1, que es el fin de la pobreza, dice erradicar la pobreza extrema para todas las personas en todo el mundo para el 2030. Y bueno, aquí tenemos unas metas de este primer objetivo. Se dividen pues del 1 punto y así. Entonces el 1.1 tiene que ver con erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo. Pues es la meta tal cual. El 1.2, reducir a la... Bueno, se trata de reducir mínimo en la mitad la proporción de adultos, niños y niñas en esta situación de pobreza. 1.3 implica sistemas y medidas de protección para que en el 2030 cubra las necesidades de aquellos grupos más vulnerables, ya sea por medio de programas o por acciones. 1.4, garantizar que todos los adultos en situaciones de, como ya habíamos dicho, vulnerables y de pobreza tengan los mismos derechos a estos recursos económicos básicos y de propiedades, que pues podrían ser pues recursos como ropa, vivienda, comida, y etcétera, etcétera, etcétera. 1.5 tenemos aumentar la resiliencia, es decir, la capacidad de adaptación de las personas pues de estos grupos vulnerables en situaciones pues como ya hemos dicho de pobreza para reducir la exposición a fenómenos extremos como podría ser el hambre. También tenemos la garantizar una movilización de recursos, es decir, pues sí, ya sea de recursos como comida o ya sea financieros, por medio de distintas fuentes, esto con el medio o con el fin de proporcionar estos medios suficientes para aquellos países en desarrollo. También tenemos crear la creación del 1.b, la creación de marcos normativos o sólidos en los ámbitos tanto nacionales como regionales e internacionales para apoyar la inversión acelerada en medidas pues, para erradicar este problema, ¿no?, de la pobreza. Algunas de las estadísticas que propone este objetivo es que la aparición de la COVID-19 marcó un punto de inflexión al revertir estos avances, ya que el número de personas que viven en la pobreza extrema aumentó por primera vez en una generación en casi 90 millones con respecto a las predicciones anteriores. Incluso antes de la pandemia, el impulso de la reducción de la pobreza se estaba desacelerando. Para finales del 2022, el pronóstico inmediato sugirió que el 8.4% de la población mundial, o hasta el 670 millones de personas, podrían seguir viviendo en la pobreza extrema. Si persisten los patrones actuales, se estima que el 7% de la población mundial aún podría encontrarse atrapada en la pobreza extrema para el 2030, con una concentración significativa en el África subsahariana. Bueno, en los objetivos específicos nos encontramos con 4 diferentes. El primero es la protección social, que busca promover y garantizar los derechos y la voz de las personas de los más vulnerables o de los pobres. Luego está la creación de los empleos. Los empleos que busca que los gobiernos creen más sectores donde se puedan incrementar para así poder tener más oportunidades y más producción para los marginados. Luego está la cooperación internacional, que busca que los países se cooperen o busquen una manera de ayudar de una manera mundial para así tener una manera de erradicar la pobreza de una sola forma. Y después está la educación accesible, que busca que las escuelas tengan una manera de enseñar sobre la economía o una manera de evitar la pobreza a los más chicos para que así crezcan y tengan una idea de cómo manejar mejor su dinero. Okay. En indicadores tenemos 1.1.1, proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de pobreza. Esta está desglosada por sexo, edad, situación laboral y ubicación geográfica. 1.2.1, proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de pobreza, desglosada por sexo y edad. 1.3.1, proporción de la población cubierta por sistemas o niveles mínimos de protección social, desglosada por sexo, distinguiendo entre los niños, los desempleados, los ancianos, las personas con discapacidad,
las mujeres embarazadas, los recién nacidos, las víctimas de accidentes de trabajo, los pobres y los vulnerables. 1.4.1. Proporción de la población que vive en hogares con acceso a los servicios básicos. 1.5.1. Pérdidas económicas directas atribuidas a los desastres en relación con el Producto Interno Bruto, el PIB mundial. 1.A.1. Proporción de los recursos generados a nivel interno que el gobierno asigna directamente a programas de reducción de la pobreza. 1.b.1. Proporción de los gastos públicos periódicos y de nivel capital que se dedica a sectores que benefician de forma desproporcionada a las mujeres, los pobres y grupos vulnerables. Y bueno, este será el fin del objetivo número 1.